Bueno, primero que nada, cordial saludo. Muchísimas gracias por la invitación para participar en el quinto Congreso Internacional de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad. Les habla Cristian Mauricio Pérez Serna. Me encuentro en compañía del docente Juan Camilo Murillo Molina. Nosotros estamos representando a la Unidad Central del Valle del Cauca y estaremos hablando sobre la investigación abordada llamada Análisis de la conducta kinésica del docente en los procesos de enseñanza y su grado de incidencia en el estudiantado universitario. Investigación que fue desarrollada en el año 2021 y en la Facultad de las Ciencias de la Educación en el programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Aquí tendremos un poco sobre la introducción, donde se abordarán los diferentes pasos y las diferentes etapas realizadas a lo largo de la investigación, teniendo como la interacción constante, los procesos comunicativos, los roles dentro del aula de clase, la comunicación en el entorno, el lenguaje más allá del oral y las percepciones de los estudiantes. Cada una de esas fases será explicada a lo largo de la presentación que tendremos el día de hoy. Bueno, para continuar, vamos a hablar sobre los planteamientos del problema y la justificación. Esta investigación se esforzó en analizar las percepciones de los estudiantes sobre la incidencia del lenguaje corporal y de la conducta kinésica de los docentes. Entonces, por medio del análisis del uso del lenguaje multimodal, por medio de analizar a los docentes y poder mirar y categorizar las diferentes conductas kinésicas que tenían, se pudo ir llevando un proceso en el cual los estudiantes pudiesen identificar y pudiesen decir de qué manera consideran ellos que dicho lenguaje corporal o dichos mensajes que se envían de forma no verbal tienen un impacto en la comunicación con el docente, al igual que tienen un impacto también en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De tal manera entonces que se tuvo en cuenta diferentes categorías, las cuales vamos a estar exponiendo más adelante dentro de lo que viene siendo la metodología de la investigación. La investigación presentó diferentes objetivos, siendo el primero de ellos identificar las percepciones de los estudiantes sobre el uso del lenguaje multimodal por parte de los docentes en clase. El segundo, describir las expresiones corporales realizadas por los docentes. Y el tercero, clasificar las expresiones corporales por medio de la incidencia que tienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esos objetivos se diseñaron y fueron aplicados pensando siempre en saber cómo los estudiantes reconocen y ellos qué piensan sobre el lenguaje corporal de los docentes y especialmente cómo afecta y cómo se ve reflejado durante las sesiones de clase, ya que este era uno de los propósitos. Por eso primero se identificaron, luego se hizo una descripción a través de una rúbrica de observación, la cual fue realizada, y al final se hizo una clasificación para saber de qué manera y cómo influyen e impactan en las diferentes sesiones de clase los aspectos multimodales que van al docente al momento de enseñar. Para continuar, como decía el compañero, para respaldar un poco los datos que nos acaba de dar, se realizó la categorización de las conductas de los docentes por medio de la base que se tenía de los diferentes teóricos. Aquí tenemos algunos de los teóricos, los cuales hablan de algunas de las temáticas como tal, y dentro de estas mismas temáticas y dentro de estos mismos teóricos pudimos identificar cuáles eran esas diferentes conductas que se llevaban a cabo. Obviamente teniendo siempre en cuenta que a pesar de tener unos temas específicos, tenían todos o deberían todos hilarse finalmente a lo que es la educación y a cómo esto puede afectar dentro del aula. Algunos de los teóricos que tenemos dentro de la investigación son los referentes a la kinesis, Ray Birdwhistell y Flora Davis, a la kinesis y educación, Yuan Tai, al lenguaje facial, Paul Ekman y Wallace Friedman, y al lenguaje multimodal en el aula, Jian y Peng. Entonces estos son algunos de los teóricos, obviamente hay muchos más, pero pues se hace complejo en un tiempo corto poder traerlos todos a colación. Entonces estos fueron algunos de los teóricos que apoyaron la investigación dentro de las bases teóricas. Bueno, hablando ya sobre la parte metodológica, lo primero que se realizó fue una encuesta, la cual fue aplicada a los 287 estudiantes con los que cuenta el programa de la licenciatura en lenguas extranjeras, donde a ellos se les preguntaba sobre los diferentes movimientos, tono de la voz y aspectos multimodales que tenía el docente al momento de sus clases. Cabe resaltar que eso se aplicó tanto desde los encuentros virtuales, ya que en ese momento se encontraba en la pandemia y la educación de forma presencial aún estaba limitada. Entonces la encuesta fue tanto desde la parte virtual y desde la parte presencial, con algunos ejercicios que se estaban realizando para el retorno a las aulas de clase nuevamente a las diferentes universidades.
Se realizó a través de una etnografía virtual en donde se le realizó una entrevista a 2 diferentes estudiantes seleccionados de manera aleatoria de cada uno de los semestres, y también se hizo un proceso de observación y análisis de clases. Eso se hizo tanto desde la presencialidad, ya que se estaba retornando nuevamente a las aulas de clase, y desde la virtualidad. En este proceso de observación se hizo una comparación y un contraste entre los resultados obtenidos desde la presencialidad y desde la virtualidad, y las percepciones de los estudiantes sobre cómo todos estos comportamientos afectaban o se veían implicados en su proceso de enseñanza y especialmente en su proceso de aprendizaje. Cabe aclarar que la observación se realizó enfocándose en el docente desde la conducta kinésica, pero también prestando una especial atención a cómo los estudiantes reaccionaban a las diferentes conductas kinésicas del docente. Es decir, esa observación se hizo a las dos variantes más importantes que se tenían, las cuales eran la conducta kinésica y a su tiempo cuál es la incidencia y la forma en que el estudiante puede percibir dichas conductas. Bueno, para continuar, como estamos hablando de las percepciones estudiantiles, pues tenemos algunos de los datos que se pudieron obtener a partir de la investigación. Una de las percepciones es cómo afecta el proceso de enseñanza y aprendizaje, ante lo cual el 43.2% de los estudiantes consideran que afecta en gran medida. Además de eso, también cómo o qué tan importante se considera el lenguaje corporal en las actividades académicas presenciales, ante lo cual el porcentaje en gran medida es de 46.8%. Tenemos algunas otras percepciones como la frecuencia del uso del lenguaje corporal, la presencia física del docente, es decir, la cercanía que tiene el docente con los estudiantes. Tenemos también qué tanto puede el lenguaje corporal dinamizar una clase, ante lo cual el 53.2% de los estudiantes considera que lo hace en gran medida. Y también hablamos acerca de los aspectos que afectan dentro del desarrollo de una clase, entre los cuales tenemos el tono de la voz, el lenguaje corporal, el lenguaje facial, la cercanía física de los docentes, los movimientos de los ojos, entre otros. Para continuar con los resultados, a partir de los diferentes ejercicios de recolección de datos y su análisis, se pudo acercar a concluyentes resultados. Estos resultados, a su vez, comparten los postulados de Barmaki, quien expresa que el lenguaje multimodal representa un gran valor en los procesos educativos. Entonces, como lo leí anteriormente y como hemos venido explicando a lo largo de la ponencia, los estudiantes identificaron ciertos aspectos que consideran de gran importancia en el desarrollo de la clase. Estos aspectos son el lenguaje corporal con un 72.5, el lenguaje facial, la cercanía física de docentes y estudiantes, la cual, a pesar de tener el valor mínimo dentro de los diferentes aspectos, sigue teniendo un 48.9%, en el cual quiere decir que sigue siendo muy fuerte la perspectiva o la percepción del estudiante frente a cómo la cercanía física del docente puede afectar en el proceso educativo. También tenemos el tono de la voz y el movimiento de los ojos. Entonces, todos los datos que se pudieron recolectar apuntaban a cómo el estudiante percibe todos estos diferentes factores y su importancia dentro del proceso educativo. Entre las diferentes conclusiones que se obtuvieron a través del proyecto tenemos hacer énfasis en los docentes en formación sobre la importancia de uso consciente y adecuado de la multimodalidad. Como se sabe que el programa está enfocado en la preparación de los futuros licenciados, se deja como uno de los aditamentos más importantes que ellos realmente conozcan y reconozcan tanto el uso consciente del lenguaje, especialmente desde la multimodalidad, y cómo cada uno de los diferentes actos del aula y actos del cuerpo puede influir o modificar los mensajes que se dan desde la clase. Y también capacitar a los docentes de la actualidad para hacer uso consciente y lecturas apropiadas de los estudiantes en el uso de la multimodalidad, para que así los docentes cuenten con las herramientas necesarias para saber cómo su comportamiento, tanto verbal, no verbal, kinestésico y multimodal, afecta y se ve reflejado en los escenarios de clase. Aquí compartimos parte de la bibliografía consultada. Y bueno, pues muchas gracias por la participación y por la invitación. Quedamos atentos frente a cualquier inquietud. Que estén muy bien.